Saludos, ¿qué tal? Hace noche de quedarse en casa, de disfrutar juntos de este espacio de Kilómetro Cero. Les recuerdo que estamos en alerta, especialmente a partir de la medianoche. Llega la borrasca Leonardo y mañana mucha precaución. La Junta de Andalucía incluso ha suspendido las clases en buena parte de nuestra comunidad. Así que se queda un buen ratito para compartirlo juntos en esta noche en el que vamos a celebrar los 75 años de las Cosas del Campo, esa obra cumbre de José Antonio Muñoz Rojas, de uno de nuestros poetas más internacionales. Va a estar Juan Benítez, Juan Campos, para hablarnos un poquito de esta obra. También vamos a irnos hasta la Escuela Municipal de Música de Antequera. Allí nos van a recibir uno de los más pequeños, de los alumnos más pequeños de la ESMA, los alumnos de Música y Movimiento, que nos van a contar qué aprenden en esas clases y cómo lo hacen. Vamos también a hablar del Tecnoconsejo con Tecnomanzana, ayudarle a elegir la mejor wifi o la mejor fibra que se adapte a sus necesidades, ya sea en el trabajo o en casa. Y también vamos a contarles todo lo que nos espera de cara al Carnaval de 2026. Las actividades comienzan en muy poquito y en este caso pues también vamos a decirles qué se va a desarrollar en los próximos días. Y por cierto que Antequera se va adaptando poco a poco a ese nuevo reciclaje de residuos orgánicos. Ya han visto esos contenedores marrones, un poquito más pequeños de los habituales. Vamos a hablar de cómo se está desarrollando esa campaña y cómo utilizarlo. De todo eso lo haremos con el responsable José Fernández. Pues con todo esto y mucho más comenzamos Kilómetro Cero y nos preparamos para irnos directamente hasta la Escuela Municipal de Música de Antequera. Exacto, vuelta. 10. Cambio de pie. En la ESMA, con la música no se empieza sentado frente a un instrumento, se empieza con el cuerpo, el juego y el movimiento. La asignatura de música y movimiento ha entrado a formar parte de todos los programas de formación musical. Va dirigida a niños desde los 3 hasta los 6 años, que es cuando inician en el colegio el lenguaje y la escritura. Y es a partir de esas edades cuando comienzan a estar preparados para elegir el instrumento que quieren conocer. Su profesora es Roxana Warenbach. Estatua, espalda, vuelta. El objetivo de Música y Movimiento se basa en despertar y desarrollar las potencialidades musicales de los niños jugando a hacer cosas con el cuerpo. Se pretende así desarrollar todas las capacidades expresivas, musicales y motrices que posteriormente permitan al niño elegir su instrumento. Bueno, es una actividad en la que intentamos estimular todo lo que es la expresividad a través del movimiento, realizando coreografías, haciendo una introducción a la ejecución de instrumentos pequeños, manipulables para la edad de los niños más chicos, que son instrumentos de percusión más que nada, de madera, de metal. Y bueno, también estimulamos mucho el canto, la capacidad de expresarse con la voz, jugando, haciendo sonidos, escuchando distintos sonidos, prestando atención a los sonidos que nos rodean diariamente. Se abarcan muchas cosas. Principalmente juegos en círculo, basándonos en distintas canciones, con distintas temáticas, más que nada infantiles, ¿no? Pero abarcando su realidad, digamos, los sonidos de los animales, de la ciudad, y distintos juegos. La capacidad de escuchar y reconocer sonidos. Hacemos una introducción a lo que es las notas musicales, el ritmo,
También desarrollan la capacidad de espera para saber esperar su turno cuando le toca tocar un instrumento y esperar a cuando le toca a otro compañero, que son todas situaciones que se dan en el momento de tocar en grupo, tocar cualquier instrumento compartiendo o solo. Cambio de pie. Estatuas, 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 vuelta. Sí, bueno, a medida también que van creciendo, ¿no? Van adquiriendo mayor capacidad de escucha y atención. Ya hablé anteriormente de la espera, del compartir los instrumentos, compartir los momentos, compartir los juegos y respetando los tiempos de cada uno. Porque se adquieren nociones esenciales para después ir desarrollándolas al aplicarlas a la teoría musical y a algún instrumento, que no son de uso cotidiano. Normalmente uno no está diariamente acostumbrado a usar nociones musicales o sonoras. Entonces, como los trabajamos específicamente en las clases con mayor atención, entonces se adquieren de forma natural. Triste, ¿no? Entonces, están todos con cara de triste. Cara de triste y con frío, además, están todos temblando. Que es como venir a jugar con mis amiguitos, pero es básicamente eso, es venir y disfrutar del momento y ponerse en el papel de alguien más que viene a jugar, como se hace cuando se toca música, ¿no? Que se viene a jugar, uno está tocando con su instrumento, está jugando con los sonidos, está jugando con sus compañeros y con el público en el caso de los músicos que tocan adelante en el escenario. Así que es básicamente eso, jugar. La ovejita blanca, cuando hace calor, va a jugar al campo y corre un montón. Y a la nochecita, al salir la luna, el pasto fresquito le hace de cuna. Otra vez empieza a hacer frío de noche. Es fundamental que el método sea lo más lúdico posible porque el juego en estas edades es una parte integral de los niños. La clase debe ser un puro juego, así, a través de este, los pequeños crecen, aprenden a utilizar sus músculos y desarrollan el dominio de su cuerpo. Será imprescindible para la futura práctica instrumental. Son muchos los estudios que demuestran cómo los niños que aprenden música desde pequeños desarrollan un mayor pensamiento lógico, creatividad y capacidad matemática. Este aprendizaje fomenta en ellos la idea de disciplina y de organización del trabajo. Que hacemos muchas cosas divertidas y hacemos música. Hasta ir a moverse y también de ver paisaje. No, más lejos. No sé, cosas divertidas y jugar con ellos. Cosas divertidas jugar con ellos. Vamos. Y algo. ¿Por qué no quiere decir algo? Piensa. Bueno, el juego de la estatua. ¿Y ese juego de qué? ¿Cómo es? Y si alguien se ha movido, lo pones así. Para bailar, tocar instrumentos. Y para tocar instrumentos y para tocar la pandereta y el violín. También la guitarra eléctrica, el piano y todas las cosas más, como la caja china. A mí el piano. Y a mí la guitarra eléctrica y el piano. La batería, la guitarra eléctrica y también el trombón y el saxofón. Ya está. Esto lo es. A poner La batería. El mío la batería.
El mío es el saxofón. A mí la batería. Lo sabe. A mí me gusta el saxofón. A mí la guitarra. Y la batería. El niño que desde pequeño realiza este tipo de actividades llevará luego una vida más rica y activa. Además, en estas edades, el niño se encuentra en el mejor momento para desarrollar el oído y su percepción auditiva. Porque la música aporta muchísimo al desarrollo integral de los niños en esas edades y porque encaja perfectamente con la forma natural que tienen de aprender, que es jugando, moviéndose y experimentando. Pues la música mejora su memoria, favorece el lenguaje, estimula la creatividad, facilita la comunicación, potencia la coordinación y el equilibrio, refuerza la autoestima y sienta las bases de aprendizajes futuros. Pues a las familias que no tienen claro si venir o no, les podría decir que la música no es solo un entretenimiento, sino una poderosa herramienta educativa que va a acompañar al niño en todas las etapas de su aprendizaje. Y por eso les diría que vengan y que prueben aquí en nuestras instalaciones, porque creo que van a quedar muy satisfechos y encantados. Ahora, mira, los gatos en el suelo están. ¿Y qué temas se tratan en Música en Movimiento? Pues primero la voz, cantan, recitan, ver la voz como un instrumento, los sonidos, las fuentes sonoras, descubrir, reconocer, diferenciar las distintas cualidades del sonido y la relación con el objeto que lo produce. La grafía, que son las figuras musicales que expresan las cualidades del sonido, representándolos con colores y formas, conocen la duración, la intensidad, la altura y el timbre. Y el movimiento como medio de expresión y de sensibilización motriz, visual y auditiva. Conocer su propio cuerpo, desarrollar su seguridad rítmica, el sentido del espacio temporal y el sentido de la dinámica y algo muy importante para su vida, favorecer las relaciones con otros compañeros y con el grupo. Esto salía en la televisión. ¿Esto nombre qué es? Sí. Hola, mamita. Hola, mami. Pues ya saben que si quieren conocer más sobre música en movimiento, solo tienen que pasarse por la Escuela Municipal de Música de Antequera, una asignatura ideal para esos pequeños desde los 3 a los 6 años. La matrícula está siempre abierta. Ya están. Piri, piri, pim, pom, pom. Ya saben que en Kilómetro Cero nos encanta darle opciones, recomendaciones para hacerle la vida más fácil. De ahí nace esta sección, el Tecnoconsejo, que hacemos de manos de Tecnomanzana, y hoy traemos un tema que además nos abarca prácticamente ya a todos. Todos tenemos fibra, todos tenemos internet, pero nos surgen millones de dudas a la hora de elegirla o en el funcionamiento de la misma, y por eso ya tenemos aquí a José Luis de Tecnomanzana. José Luis, muy Hola, buenas. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ya tenemos todos en todas las casas. Fibra, móvil, wifi, todo eso con lo que estamos muy acostumbrados a convivir en el día a día, pero hay ciertas duditas siempre que nuestros clientes tienen, que nos preguntan, y hoy pues hemos venido aquí para intentar aclararlas. Bueno, vamos con lo primero, porque cuando buscamos una fibra nos dicen fibra simétrica. ¿Eso qué quiere decir? Efectivamente, la fibra simétrica puede sonar algo muy técnico, pero muy sencillo. Cuando tú contratas una fibra de 300 megas, de 600 megas, de 1 giga, tiene que tener la misma velocidad de subida y la misma velocidad de bajada, de descarga. Vale. Es lo ideal. Entonces, si eso se cumple, es una fibra simétrica. Vale. ¿Por qué es muy importante esto al día de hoy? Porque el uso de Internet que hacemos ha ido cambiando mucho en los últimos años. Entonces, nosotros podemos descargar muy rápido, pero si no tenemos una buena subida a la hora de, si somos streamers, si jugamos online, si subimos contenido a redes sociales, vamos a tener problemas de que nos va muy lento a la hora de hacer ese tipo de tareas. Ajá.
Bueno, Efectivamente. esto es importante también porque ya saben que además de todo eso utilizamos el WhatsApp, los vídeos, trabajamos mucho en la nube, eso es Efectivamente. información que se va guardando y todo eso nos Correcto. puede ralentizar. Correcto, efectivamente, si tenemos un servicio, digamos, de que tenemos una muy buena velocidad de descarga, yo he contratado 600 megas, tengo los 600 megas, pero luego tenemos una velocidad de subida muy bajita, pues a la hora de utilizar la nube, a la hora de subir documentos, archivos y demás, pues vamos a tener una lentitud inusual. Y es por eso, porque ese internet, esa conexión No no es está simétrica. funcionando correctamente o verdaderamente no es simétrica. ¿Y qué es lo más importante? ¿La subida, tener más capacidad o la bajada? ¿Qué sería más importante? Claro, aquí volvemos a lo que hemos estado hablando hace un momentito. Depende del uso que le demos a nuestro internet, es decir, depende de para lo que nosotros lo dediquemos. Vale. Si es simplemente pues consumir contenido multimedia, ver YouTube, escuchar Spotify, ver Netflix, es verdad que ahí lo más importante es la bajada, porque estamos descargando contenido de internet hacia nuestro dispositivo, hacia nuestra televisión, hacia nuestro ordenador, hacia nuestro móvil. Pero si el uso que hacemos es subir archivos, jugar online, somos streamers y estamos grabando y tenemos que ir continuamente subiendo contenido, o en el caso de que estamos retransmitiendo en directo por Twitch o diferentes plataformas, ahí sí que es muy importante el hecho de la subida. Muchas veces hacemos nosotros reuniones online, videollamadas, y se corta muchísimo. Efectivamente, muchas veces no es por la descarga, es por la subida, es Fíjate. decir, porque lo que a ti te está grabando tu móvil y tiene que transmitir a la otra persona, no lo hace con la suficiente velocidad o la suficiente fluidez, y por eso es por lo que falla y da problemas. Bueno, algo que me han dicho mucho, ¿por qué el wifi no va tan rápido como la fibra? ¿Por qué ocurre eso? Claro, efectivamente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y esto es un detalle muy importante y que nos lo preguntan muchísimo, es que, oye, yo he contratado 600 megas o he contratado 1 giga, que suele ser lo máximo que hay en Antequera, pero luego el internet en casa no me va rápido, me va muy lento. En el momento de que me alejo, por ejemplo, del salón, que es donde tengo el router, pues baja muchísimo la velocidad. Claro, aquí no solo interfiere lo que es la velocidad que nosotros tenemos contratada de fibra, interfiere lo que es la señal inalámbrica del wifi del router que la compañía nos pone en casa. Entonces, claro, si estamos conectados pues directamente al router por cable, ahí no vamos a tener pérdidas, vamos a tener una muy buena conexión, pero en el momento que entra en la ecuación el wifi, ahí ya pues vamos a tener problemas de pérdidas según nos vamos alejando del router, o según la estructura de nuestra casa, o según, ya digo, ahí pueda haber cuestiones que Claro. lo afecten, ¿vale? Entonces, ¿qué es muy recomendable en estos casos? Pues intentar tener el router en un punto intermedio de la casa, de manera que pueda repartir de manera uniforme, homogénea a todas las estancias, y si vemos que no llega correctamente, pues entonces en ese caso hay soluciones de bien repetidores, unos sistemas relativamente nuevos que se llaman mesh, que lo que hacen es crear una red en casa, como una red propia, como si fuera una red de telefonía, igual que tienen las Fíjate. compañías que van con cada repetidores y demás, pues crea una red normalmente triangulada, porque hay 3 dispositivos, como 3 mini routers, y con eso pues podemos tener una mejora en casa grande, en pisos muy grandes, donde de ninguna manera llega el wifi bien y se soluciona el problema. Wow, o sea, nos daría cobertura en todo en espacio habitable. Bueno, es normal tener dudas a la hora de conseguir una fibra, de adaptarse también a las necesidades. De ahí que es importante ir a los profesionales, porque, como decimos, se tiene que adaptar a lo que tú necesitas para esa fibra o ese wifi. Lo importante también, hoy le vamos a dar recomendaciones, es elegir una buena compañía, porque ya saben que hay muchas marcas y también hay, yo creo, a veces demasiada tarifa. Vamos a cómo elegir una compañía, José Luis. Efectivamente, María, es verdad que estamos saturados de ofertas, estamos saturados de diferentes opciones, muchas compañías low cost nuevas que van saliendo, entonces es verdad que cuando llega el momento de elegir nos resulta complicado. En ese caso, vamos a centrarnos en Antequera, porque es verdad que Antequera tiene sus peculiaridades a la hora de qué compañías pueden funcionar un poquito mejor o un poquito peor, y basándonos en eso, pues vamos a indicar cuáles, después de experiencia, años, haber hecho pruebas, son las que van o funcionan mejor. Para un cliente que quiere sencillez,
calidad de servicio, no tener problemas y sobre todo muy buen servicio postventa, tenemos a O2, que es una low cost premium, así es como la considera Telefónica, porque digo, es una marca que pertenece a Telefónica, pero luego a nivel de fibra, a nivel de servicio, a nivel de equipos, son los mismos equipos de Movistar. Por lo tanto, precios mucho más bajos, mucho más competitivos que la Movistar de toda la vida y con un servicio excelente. Siempre se ha dicho aquí que Movistar es la que más cobertura tiene en Antequera. Yo no sé si es cierto o no. Sí, es así, es así. La podemos poner, digamos, en nuestro rango, en el top 1, ¿vale? Y es verdad que la cobertura de Movistar suele ser en todas las áreas la mejor, la que más estable es y la que funciona con más calidad. Bueno, siempre, como les decía, tenemos que fijarnos en lo que queremos, en lo que buscamos. ¿Y cuánta gente os habrá dicho? Yo lo que quiero es el fútbol, la televisión y poco más. Claro, efectivamente. Luego está el cliente, que para él es muy importante el tema de fútbol y poder ver el fútbol completo. Porque, por ejemplo, O2 tiene la opción de Movistar Plus, pero tiene una selección de partidos. Es decir, tiene fútbol, tiene lucha, tiene baloncesto, tiene Fórmula 1, pero no lo tiene todo. Entonces está el cliente de que, joder, yo soy muy fan del fútbol, quiero verlo todo, y entonces, ¿cuál es la mejor opción para eso? Pues la mejor opción del mercado por precio es Yastel, ¿vale? Porque te permite tener unas tarifas muy competitivas y añadir el paquete de fútbol total, fútbol completo, a un precio muy económico en comparación con las compañías clásicas de toda la vida, como puede ser la propia Movistar o la propia Orange. Y luego nos podemos ir al perfil de cliente, de usuario, que lo que quiere es dar prioridad a los datos móviles, a la flexibilidad. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en ese caso pues tenemos una compañía muy interesante que además ya lleva muchos años conviviendo con nosotros, muchos años establecida ya aquí en España, que es Simio, ¿vale? Simio, lo bueno que tiene es que tú puedes personalizar totalmente a tu gusto tus tarifas. Le puedes poner llamadas ilimitadas, le puedes no poner llamadas, le puedes poner más gigas, menos gigas. No son unas tarifas que ya vengan preestablecidas, es decir, una tarifa que tú te haces a medida, a tu gusto, y eso es muy importante y muy interesante. Qué guay. Luego también los gigas se van acumulando, es decir, si tú tienes, por ejemplo, eliges, pues yo creo que voy a necesitar 150 gigas, y de esos 150 gigas mensuales de datos para el móvil, tú no consumes una parte, pues se van acumulando y se van guardando hasta 3 meses. Por o sea, lo tanto, mucha flexibilidad para esa gente que quizás no siempre tiene esa, ¿no? Lo utiliza tanto como otros, ¿no? Efectivamente, a lo mejor puede coincidir que tú un mes no lo tengas que utilizar, pero al siguiente mes te vas de vacaciones y entonces te viene muy bien tener esos 150 gigas de ese mes más guardados los de los meses anteriores para gastarlo en ese momento que de verdad sí te hace falta. Bueno, Simio consigue customizar todas las necesidades que tenemos en nuestra fibra o en nuestro wifi. ¿Qué cobertura utiliza Simio? Orange. Utiliza cobertura Orange, que es la segunda que mejor funciona en Antequera, ¿vale? Bueno. En todo lo que es el entorno de Antequera, comarca y demás, Orange también funciona muy bien y la podremos poner en el número 2 dentro de nuestro ranking. Pues ya saben, yo creo que nos ha quedado claro que lo más importante es hacer una pequeña lista de para qué vamos a utilizar esa wifi, para qué vamos a utilizar esa fibra, cómo es nuestro espacio y cómo nos movemos en ese espacio para utilizarla. Eso es fundamental, ir hasta Tecnomanzana en calle Lucena, decirle a los profesionales lo que necesitamos y ya ven, se adaptan con todo esto. Yo, después de todo y resolver algunas de las dudas que nos pueden crear para aquellos que estén pensando en poner fibra o wifi, si tú tuvieras que elegir, José Luis, te voy a poner ahí. Es una pregunta complicada, la verdad, es una pregunta complicada porque es verdad que cada compañía tiene sus tarifas, tiene sus ventajas, tiene mucha cosita interesante, pero es verdad que por simplicidad, por calidad y por opciones, me quedaría con O2. Bueno. De hecho, es la que yo particularmente tengo en el negocio, tenemos en casa, desde 2019 que se implantó aquí en España y la verdad que muy bien. Bueno, pues ya saben, si algo va bien es mejor no tocarlo y siempre lo mejor es ayudarse de profesionales para elegir este tipo de cosas que luego, como digo, nos puede llevar más de un quebradero de cabeza. Pues José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Y nos vemos en calle Lucena, en Tecnomanzana. Lo que necesites, allí estaremos encantados de resolver todas las dudas que tengáis sobre la wifi, fibra y móvil de vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos aquí en Kilómetro Cero contándoles muchas más cosas en esta noche.
Bueno, ya saben que en Kilómetro Cero nos encanta abrir páginas de nuestra historia. Hoy además lo hacemos de cara a un aniversario muy especial que se cumple en este 2026. Las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas cumplen en diciembre de este año 75, en 75 aniversario de una de las obras cumbres sin duda de nuestra literatura. Bueno, y que nos enorgullecemos los antequeranos también de que tenga en este caso pues ese escritor y ese poeta tan reconocido, pues su nacimiento aquí en la ciudad y que lleva Antequera por bandera. Para hablar de las cosas del campo, tenemos ya en esta mesa a Juan Benítez, al que le damos de nuevo la bienvenida. Juan, buenas noches. Buenas noches. Gracias de nuevo por estar aquí. Y de la Gracias a mano vosotros. de Juan Campos, que ya saben que lleva esa sección dedicada a la historia de la ciudad. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos, 75 años nada más y nada menos en ese calendario de cosas que recordar y que tenemos nosotros en esta mesa de Kilómetro Cero, y si te parece vamos a conocer primero pues la historia de esta publicación. Efectivamente, un poquito la historia. Como tú dices, pues se publica en 1951, hace por lo tanto 75 años, y viene a unirse a al cúmulo de efemérides, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero lo vuelvo a comentar porque me parece muy interesante la celebración de efemérides. Llevamos una racha tremenda y lo que nos queda por delante. Este año, por ejemplo, ya lo señaló el otro día Pepe Escalante. Bueno, pues tenemos, aparte de las cosas del campo, tenemos el aniversario de Mohedano, un artista excepcional. Totalmente. Tenemos el centenario de Miguel Márquez y de su padre Diego Márquez. Tenemos el aniversario también del Panegírico Antequera, una obra que Juan conoce perfectamente y que hoy no vamos a hablar de ella, evidentemente, porque si no nos quedamos sin tiempo. El año que viene tenemos el aniversario del poema heroico del asalto y conquista de Antequera, también el 400 aniversario. Tenemos la muerte de Jerónimo Jiménez Vida, un poeta muy poco conocido. El pobre murió con poco más de 30 años. Y lo dejamos ahora mismo en el 28 con el aniversario, con los 100 años del Pedro Espinosa. Que Bueno, esa sí creo que debe de ser, todavía. lo comentábamos el otro día, 100 años de un instituto, y además de un instituto tan emblemático, ¿no? Por allí hemos Totalmente. pasado casi todos los antequeranos. Algunos como alumnos y profesores y secretarios, y Los otros como profesores y simples. secretarios. Yo no como- fui alumno. No, pero el libre tampoco. No, yo Yo estudié pensé en que tú. Málaga. Ah, es verdad que tú estás, es Bachillerato verdad. en el seminario de Málaga. Yo fui Bueno, 10 años consecutivos secretario y 11 consecutivos profesor. Acabas Bueno, de perder hay puntos. nada. Pensé que había sido, digo, de los que venían de los pueblos a examinarse Claro. Ya, libre. he venido con mi amigo, pero yo no, yo estudiaba en Málaga. Todo. Bien, pues eso es para, lo dejamos para el 28. Bien, entramos en las cosas del campo. Venga, En las porque cosas del además, campo, como dice Juan, la academia va a ir celebrando muchas la de esas academia tiene efemérides en mente y se la iremos contando. a lo largo del año, Ajá. sobre todo en su último trimestre, porque como tú has dicho, el aniversario exactamente es en diciembre. Así es. Bueno, Entonces, a lo pues largo venga. del año, pero concentrado en el último trimestre, la academia tiene en proyecto hacer cositas. Venga, pues vamos a darle sobre algunas esto. puntualizaciones, porque lo suyo es analizarlo con mucho más detenimiento. Empezamos por el principio. Venga. A ver, has dicho tú una gran obra de nuestra literatura. Al decir nuestra, imagino que te refieres a la española. Por supuesto antequerana, por supuestísimo, pero de la literatura española. Creo que es algo de los que los antequeranos no somos plenamente conscientes. Eso decía yo, que tenemos que estar mucho más orgullosos Es de... que es una obra cumbre de la literatura española. Del Yo siglo creo que XX, tenía un como paréntesis, mínimo. teníamos que estar Venga. orgullosos de José Antonio Muñoz Rojas, que no lo estamos por desgracia. supuesto, por Que supuesto. ya me encargué de organizar el centenario, El centenario. y fue una decepción total la poca gente que asistió. Pues Fíjate. nada, a ver si esto sirve un poquito. Entonces, en línea de lo que tú dices, están los famosos elogios de dos de sus grandes amigos y dos grandes figuras de la literatura española del siglo XX, Damaso Alonso y Vicente Aleixandre, que califican el libro de joya. Damaso Alonso, que era el libro más bello que había leído en su vida. Vicente Aleixandre decía que era una delicia. Fíjate, ¿eh? Qué crítico estuvo. Dos grandísimos, dos de las grandes figuras de la literatura española. Y en resumen de todo eso, hay un libro, una de las ediciones de Las Cosas del Campo, escrito por ¿quién era? Juan Luis Hernández Mirón, en el que en la contraportada dice lo siguiente:
en plan pontifical, claro. Y además es una opinión compartida. Dice: Las cosas del campo, 1951, es, sin exageración alguna, una de las más altas cumbres del poema en prosa español del siglo XX. Junto con Platero y yo, de 1914, de Juan Ramón Jiménez, y Ocnos, en 1942, de Luis Cernuda. Este último libro, Ocnos, de Luis Cernuda, es mucho menos conocido, pero ¿quién no conoce a Platero y yo, no? ¿Quién no lo ha leído alguna vez? Aunque sea Platero es pequeño, claro, peludo, suave. Entonces, bueno, es una obra súper conocida al nivel del Quijote y demás. Bueno, pues este señor, Hernández Mirón, lo pone al mismo nivel. Wow. Sí, son las 3 obras cumbres de la prosa poética del siglo XX. Por lo tanto, es una joya y debe quedar claro desde un principio de la literatura española, no antequerana. Bueno. Y si es española, pues bueno, ya se está codeando ahí con la literatura europea y mundial. Bueno, quizás ¿no? ponerlo a la altura y compararlo con esa prosa lírica de nuestro género literario nacional, lo que tenemos que hacer los antequeranos y lo que se va a hacer en este aniversario. Juan, tú también lo pones ahí, ¿no? En lo más alto. Claro, por supuesto. En el top, que lo llaman ahora. Exactamente, ¿no? es que la verdad es que poesía en prosa es lo que últimamente se viene diciendo. Vale. Efectivamente, tenemos que considerarlo a nivel mundial, a nivel internacional, claro. Por supuesto, dentro de la literatura románica, de las joyas, los 3 libros que ha citado Juan, y que nosotros tenemos que enorgullecernos de José Antonio Buenaventura. Bueno, ¿ha tenido muchas ediciones este libro? No ha tenido muchas. La poesía, lamentablemente, es un género literario que tiene poca difusión, poco... Fíjate tú, por ejemplo, yo anoche, preparando unos apuntes para hoy, me ponía yo a pensar, digo, a ver, si tú ahora le preguntas, sales a la calle y le preguntas a la gente, dime el nombre de 3 poetas españoles. Es cierto. Dice, bueno, de 2. Dice, bueno, dime el nombre de un poeta español. Me temo que muchos ciudadanos pues tendrían dificultad en citar un gran poeta español de hoy. Entonces, bueno, la poesía pasa eso. El libro, la génesis del libro, tenemos por ahí la imagen de la primera edición de 1900, exactamente esa es, Las cosas del campo, publicado por El Arroyo de los Ángeles en Málaga en 1951. Esta es la primera edición, que por cierto estamos buscando por ahí en Antequera, que nosotros sepamos, lo digo por aquí, por si alguien tiene una primera edición, que se ponga en contacto con nosotros. Estamos preguntándole a todo el mundo, no solamente aquí, sino fuera, es que solamente se hicieron 200 ejemplares. Lo que dice Damos Alonso, dice, te llamo la atención, le dice en la carta, te escribo para reñirte, porque es incomprensible que se hayan hecho solo 200 ejemplares de un libro que debería publicarse para ser el libro en el que aprendiesen a leer todos los niños de España. Wow. Eso lo dice Damos Alonso. Madre mía, anda, no sabía yo que se habían editado tan pocas copias. Qué curioso. De esa edición. Ediciones de este salen 200 copias, solo 2 años después, quizás haciendo caso a estas 200 copias. Prácticamente un autor como José Antonio Muñoz Rojas en 1951, con tantísimas amistades como tenía, aparte de Damaso Alonso y Vicente Aleixandre, era amigo de todos los poetas españoles de su tiempo. El banquero poeta que le llamaban, el banquero poeta tenía amistades en Madrid, como para haber donado, digamos, porque prácticamente estos libros fueron donados. Esos 200 libros que salieron, pues seguramente, si no todos, es decir, yo me imagino que no se pusieron a la venta. Claro, fueron regalados, como digo. Están enumerados todos, pero yo tengo curiosamente, creo que fue el segundo o el tercero, que fue un libro de Alfonso Canales, que era uno de los que estaban en la imprenta Dardo, en el Arroyo de los Ángeles, en el corporativo ese Arroyo de los Ángeles, y curiosamente me lo regaló Alfonso Canales, y el número 33, en esa edición, que creo que era el segundo o el tercer libro, o quizá el quinto, te lo dije un día, me parece que el quinto, me parece que pone el número 5, sería el quinto.
Y que yo sepa, yo no lo he visto nunca a la venta. Posiblemente era para regalarlo y ya está. Bueno. Y hablando de ediciones, pues esta del 51, creo que hay alguna más imagen. En el 53 se hace retirada. Este es posterior, este es el que tiene ahí Juan. Sí, este. En su, se hace retirada en el 53, solo 2 años después, y creo que se sacan 1000 ejemplares. Oh, sí, que tampoco ha salido... De este que tenemos en imagen, este es del año 76, me parece a mí que es. De la o sea, que no ha editorial tenido ni muchas ediciones, Destino. ni siquiera muchas copias. Muchas copias no. Fíjate. Sí, claro. Yo no sé, tú mira ahora un libro de poesía... 76, sí. 76. ¿Y era consciente Muñoz Rojas de que esta iba a ser su obra cumbre? ¿Creéis por esas características que envuelven la edición, digo yo? Muñoz Rojas no tenía, iba a decir interés, lo que pasa es que no es la palabra adecuada, pero es que se publicaran, él no... Le daba igual. Nunca él decía que no vivía de la poesía ni para la poesía, sino simplemente quería y la amaba y escribía la poesía porque le gustaba. Pero jamás le importó ni que se editase ni nada. Pero sí le importó estar al corriente de todos los demás que escribían, de hablar con unos con otros, de estar en esos entornos. Ese era su interés, pero no sacar un libro y vender 20.000 ejemplares, ¿no? José Antonio recibía semanalmente o mensualmente una cantidad de amigos que venían de toda España en su casa aquí, en la calle Comedia. Era amigo, tenía amistad por toda España, ¿no? Sobre todo, yo me acuerdo haber coincidido con personas que habían estado y conocían a José Antonio a través de las famosas conversaciones de Gredos, que eso nunca se ha hablado en Antequera. Yo lo he publicado algo por ahí, me parece que en el catálogo que se hizo de la exposición en Los Dólmenes, hablaba de uno de los grandes méritos que tuvo José Antonio y que afectaban o de alguna manera beneficiaban a Antequera, era precisamente las conversaciones de Gredos. Que al final trajeron hasta aquí a grandes nombres, pasar por... Entonces él no era consciente de que esta iba a ser de sus mejores obras. Imagino que sí, hombre, los comentarios de Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, aparte de que él como gran poeta, pues él autovaloraba su obra. Él sabía que le había... Imagino, no lo sé. Nunca dijo... Nunca. Bueno, yo hablaba montones de veces con él y siempre decía, no hablemos de mí, hablemos de qué estás haciendo ahora. Porque yo me acuerdo precisamente cuando fui a darle mi enhorabuena, porque para mí fue otra joya de poesía en prosa, es Objetos Perdidos, su última obra de ese tipo, y decía, no hablemos de mí, hablemos de ti, ¿qué estás haciendo ahora? Eso era diariamente. Y llegaba cualquiera y hacía lo mismo. Lo cual no significa que él no fuera consciente del valor de su obra. Lo que pasa es que era muy modesto, ¿no? No se daba, decía, no, yo escribo cositas, yo por desgracia coincidí con él solamente un par de veces o 3 en actos públicos, pequeñas conversaciones, no tuve relación prácticamente con él. Entonces, bueno, él era eso. Él, cuando se publicaban sus libros, dice, bueno, pues públicalo si quieres, más o menos. Como ocurrió con Las Cosas del Campo, hablando de las ediciones, esta es la que, digamos, hay disponible. Vale. Esta la sacó la editorial Pretextos, creo que está radicada en Valencia, me parece. La lleva un editor muy interesante, el hombre, por la producción literaria que hace. Era muy amigo suyo. Manuel Borrás. Borrás era muy amigo suyo. Entonces este libro aparece en 1999. Cuando este libro aparece, Las Cosas del Campo eran absolutamente inencontrables. Esa del 76, esa se voló también. Luego hubo otra en el 85, no sé si anda por ahí. Esta es de 1985. Pero esta creo recordar que era una reimpresión de esa, en fin, que son muy pocas. Entonces, la verdadera difusión de Las Cosas del Campo se produce tan tardíamente como 1999, cuando José Antonio Muñoz Rojas tiene 90 años. Wow. Hasta ese momento, quien hubiera leído o quien tuviera la fortuna de tener el libro, pues era realmente un afortunado, era inencontrable. Es decir, Las Cosas del Campo no se podían comprar. Lleva ya varias ediciones. Quien no se haya encontrado con Las Cosas del Campo, ya ven que no es una obra extensa, que además es de fácil lectura, es una poesía que se puede comprender fácilmente.
Sí, sí, totalmente. Lo bueno que tiene, yo lo he dicho muchas veces, es que es tan asequible, tan sencillo, y tiene un léxico y unos personajes de la calle, del campo en este caso, el medio rural, que yo digo la palabra que lo que ha hecho José Antonio es sublimar, llevar a la categoría poética algo que cotidianamente no le damos importancia absolutamente ninguna. Y darle aún más belleza, ¿no? Claro, porque yo al siempre final pongo... le da lo cotidiano belleza. Claro, totalmente. Es que lo lleva a la categoría máxima de la estética poética que se puede llevar. O sea, que tú cojas a un personaje como, por ejemplo, Miguelillo el Pavero, o coja a cualquiera de la... ya llega los abejarucos, cosas insignificantes, cotidianas, o la trilla, o lo que sea, algo y que lo eleve a una categoría universal, una categoría poética, una estética universal. Eso es el gran mérito de las cosas del campo. Totalmente, así es. Bueno, yo le aconsejo, para que todavía no se haya encontrado con esa obra, le digo que si no están acostumbrados a leer poesía, no cuesta, de hecho lo ha dicho antes Juan, debería estar en cualquier colegio como una manera de acceder a la poesía, porque es muy fácil y además, ya les digo que es muy cortito. Como digo, yo no sé si actualmente es fácil encontrarlo, porque sí, es fácil. Yo creo que va por la tercera edición. No, que va a reimpresiones por lo menos 8 o 9. 8, no lo sé. Yo he visto, la última que he visto... Por lo menos 8 o 9 aquí en Antequera, en algunos de eso he visto tercera, no sé... Sale en el 99, se reimprime, me parece que lo pone aquí, se reimprime en el mismo 99, porque se agotan los ejemplares. Se hace... Luego en el 2000 salen 2 ediciones, una en septiembre y otra... en septiembre del 99 y en octubre de 2000, hace 25 años ya. Y yo sé que 6, 7, 8, lo mismo son 12, ¿no? Ahí, y imagino que está... Lo que yo te quería decir es que he visto en Antequera ejemplares de la tercera edición. Que no he dicho que sea la tercera que lleva... ¿La tercera esa? No. Digo de pretexto, de pretexto. De pretexto. Que se ha reeditado ya en varios. Bueno, ¿y para qué tendríamos que aprovechar este 75 aniversario? ¿Qué tendríamos que poner sobre la mesa, aparte de este contexto que nosotros estamos haciendo? Me adelanto, para que los antequeranos reconozcamos que un paisano nuestro ha escrito una de las joyas de la literatura española. Hombre, yo creo que algo más. Efectivamente, también. No solamente que es una de las joyas de la literatura española, sino es que muy pocas personas ha habido que puedan ser, como José Antonio, testigos de todo un siglo. Totalmente. José Antonio nació en el 9 y murió unos 20 días antes de cumplir los 100 años, que yo organicé todo el centenario 2 años antes, porque él no quería saber nada de nada. Sí, yo recuerdo, ¿no? Lo vimos en el Teatro Torcal, ¿no? En el Teatro Torcal, pero no fue en el centenario, no vino para nada a nada. No vino para nada a nada. Incluso... Creo que estuvimos en algo en el Teatro Torcal. Pero fue no en el centenario. Fue en Santa Clara. En el centenario no. Vale. En el Santa Clara no. En Santa Clara organicé yo un encuentro de muchos poetas andaluces, sobre todo malagueños, sevillanos y granadinos, pero él ya había muerto. Eso fue una llamada que tuve, un éxito enorme, y curiosamente no hay ni una foto de ese recuerdo. Fíjate. Más de 40 poetas que vinieron en una noche en Santa Clara y estamos todos, yo no soy poeta, pero vamos, todos en el escenario. Y la verdad que aquello ya había muerto. José Antonio, creo yo, incluso recordar, que ni siquiera fue al gran final del centenario, que fue la música que puso Miguel Poveda en Santa María. Que José Antonio en un principio era reacio, porque a él no le gustaba que a la poesía se le pusiese música. ¿Ah, sí? Nunca. Fíjate. Yo tengo una anécdota curiosa, los amigos de la hoja yo le edité, y además una edición muy buena, novenal, que es de Abril del Alma, y se lo regalamos, y cuando llegamos allí, el Abril del Alma tiene un disco con la voz de Gamoneda, que lo recita todo, tiene pintura de los mejores poetas que pudimos localizar y quisieron colaborar, y además Enrique García, el de A la Fuerza, pues le hizo con algunas canciones de la cacería y alguna cosilla más un CD. Y él llegó allí con su guitarra y demás para cantársela. Y me dice Marilo, Juan, tenemos un problema grave. Digo, ¿qué problema es? Dice que a José Antonio no le gusta que a la poesía en general, y menos a la suya, se le ponga música. Fíjate. Y dice, vamos a hacer una cosa, lo sentamos en una mesita baja, una sillita baja,
tú te pones a un lado y yo a otro para ver la reacción. Pero vimos cómo se le saltaron unas lágrimas. Fíjate. Y entonces eso fue el antecedente de que diese permiso a que Miguel Poveda hiciese ese festival. Y ahí tenemos otro gran defecto de las cosas. José Antonio accedió a que no se grabase ni que se tuviese ningún documento de ese acto tan importante. Fíjate. Que se llenó totalmente Santa María. Wow. Bueno, pues son cosas para no hay recordar, nada, ni fotos y nada. Nada. Dos detallitos. Pero te iba a decir eso, que testigo de todo un siglo de poesía, solamente podemos tener en España, se contarán con los dedos de una mano, pero Antequera tiene uno. Y lo que eso supone, un siglo de poesía es lo que eso supone. Es que conoció todos los montones de movimientos poéticos que hubo en el siglo XX, él fue capaz todos de los estar ismos, en contacto con era todo amigo eso. de todos, conocía a todos, participó de todo, incluso a él se le encasilla en la generación del 36, pero él decía que no quería que le encasillaran, ni era digno, ni se consideraba poeta como para que le encasillaran, ni quería que le encasillaran. Pero todo el mundo lo encasilla en la generación del 36. Dos cuestiones anecdóticas, imagino que nos queda muy poquito tiempo. Ahí hay una imagen de una edición curiosa de 2006, una caja esa. Esa es una edición del año 2006, que va acompañada de unas fotografías, creo que también tenemos, eso es. Es una edición limitada en el sentido de que se sacaron 91 ejemplares. Esta la sacó la Fundación Caja Madrid, que ya no existe, ahora es Fundación Montemadrid, y es una edición de 91 ejemplares, como digo, unos dibujos preciosos de Martín Chirino, uno de los grandes escultores canarios, y como digo es de 2006, hace 20 años nada más. Bien, pues esta edición es absolutamente inencontrable, hasta el punto de que hace 15 o 20 días he estado en Madrid unos días y me he pasado por la Fundación Caja Madrid, que por cierto está enfrente del teatro Circo Price en Madrid, en la avenida de Valencia, donde fueron los grandes éxitos de La Niña de Antequera. Entonces he estado en la Fundación, estuve en la biblioteca, me atendió la bibliotecaria y no tienen ni idea de esa edición. No saben que existe en la Fundación. Esta sí que es absolutamente inencontrable y debe de ser una maravilla. Es una selección, además fue una edición de lujo en caja. Imagino que Caja Madrid lo sacaría para regalo de sus clientes ni siquiera, ¿no? De sus consejeros o lo que sea, y está absolutamente perdida. Y un último detalle, y me callo. Hace 3 años, en la Caja de las Letras es una cámara acorazada que tiene el Instituto Cervantes en Madrid, ya al principio de la Gran Vía, al lado de las Cibeles, que también me pasé por allí, a ver si pillaba algo en este último viaje, como digo, en Madrid. En la Caja de las Letras se guardan grandes testimonios, detalles de las artes españolas, como mínimo del último siglo. Allí está depositado, por ejemplo, el guión original de determinadas películas. Allí está no sé qué. Bueno, pues Manuel Borrás, el que hizo esta edición de Las Cosas del Campo, depositó un ejemplar en la Caja de las Letras. Bueno. Es decir, que allí hay piezas de los grandes de la cultura española y sudamericana, y ahí está. Allí hay guardado para la posteridad, en esa Caja de las Letras, que hay pues un poema manuscrito de Pablo Neruda, una carta de Antonio Machado, el guión original de Bienvenido Mr. Marshall. Madre mía. Fotografías de no sé quién, es decir, hay detallitos pues, para que queden siempre ahí. Para que quede testimonio, y además hay una cámara acorazada con las cajas, en cada caja en un legado. Pues allí hay un ejemplar de las cosas del campo. Bueno, pues a ver si los antequeranos en este año no lo guardamos para nosotros, sino que lo mostramos al mundo, que somos capaces de conocerlo, de reconocerlo, hacer que los escolares lo conozcan, que yo creo que eso también sería importante. Y el último apunte de Juan, venga. Sí, son 3 renglones, pero es que tú preguntabas antes que por qué o por qué, y lo acaba de decir. Yo voy a leer un poquito. Las Cosas del Campo está centrado en el paisaje de Antequera, la vida real,
rural, y la conexión profunda con la tierra. Temas como el polvo, la pena, el trabajo en el campo, una visión crítica del olvido de los hombres del campo es importantísimo, y por eso nada más, y porque eleva, como he dicho antes, lo cotidiano a categoría de sublime dentro de la estética literaria, merece la pena. No, tenemos la obligación, los antequeranos, de tener este libro, de leerlo y de degustarlo. Así es. Porque este libro es para degustarlo. Para tenerlo ahí siempre y de vez en cuando abrir una de sus páginas. Vamos a leer algo, ¿no? Ay, claro. No, bueno, no. Siempre cerramos. ¿Lees tú o leo yo? Juan, un parrafito. Venga. Yo leo fatal y sobre todo... Busca algo breve que Juanma no nos regañe mucho, pero que quede constancia. Sí, unos segundos nada más. A ver, el comienzo, por ejemplo, de las cosas del campo. Muy cortito. Comienza así José Antonio Muñoz Rojas. Sé algo de la tierra y sus gentes. Conozco aquella en su ternura y en su dureza. He andado sus caminos, he descansado mis ojos en su hermosura. Los cierro y la tengo ante mí. Tierras duras, alberos y polvillares, breves bujeos, largos cubriales. Aquí se riza una loma, allá se quiebra una cañada, se extiende una albina, tiembla un sisón de vuelo lento, Otra cosa, el lenguaje, el léxico tan extraordinario que tiene. Esto no me ocurre a mí y a mucha gente. Yo tengo que leer las cosas del campo con un diccionario al lado. Y me voy a encontrar la mitad de las palabras que busque, porque la otra mitad no está. Bueno, también tiene una jerga muy agraria. Es totalmente agraria, por eso digo, es que cuando tú decías, es que es tan asequible que para la gente del campo, que por desgracia hasta ahora ha solido leer menos, es que todas estas palabras, de las cuales de lo poco que ha leído 3 o 4, para muchos no les suena, a mí me suena más por el campo, porque yo me he criado en el campo, que por haberlo oído. Son palabras que yo fuera de el entorno familiar de mi padre, mi hermano, o la familia rural de mi... Pues soy procedente de familia rural. Este breve texto no lo he leído muy pocas veces fuera de eso. Los polvillares, bujeos, cubriales... Mucho. Hay topónimos que aparecen ahí, pero sin embargo yo me acuerdo que en el Congreso Internacional que se hizo en Madrid, que yo estuve, una de las ponencias fue el léxico de las cosas del campo, y había casi 200 palabras, y fue explicando el significado que tiene en la literatura o digamos culto en el diccionario, pero el significado que realmente tiene en el campo. Efectivamente, la jerga agraria, que además le sirve para conocer eso y, a pesar de todo, en el contexto de ese poema es capaz de entender ya hacia dónde va. Por eso le digo que es muy accesible. Bueno, pero tendríamos fíjate, muchas cosas que hablar, lo que ha dicho, dice, sea algo de las cosas del campo. Algo. O sea, y sabe mucho. Así empieza. Eso, esa es la humildad de él. Pues ya saben, en diciembre, 75 años, encuentro que tendrá lugar en la Academia para analizar todo lo que tiene que ver con la figura de José Antonio Muñoz Rojas, y especialmente esta obra, y de la que nosotros muy posiblemente también volveremos a hablar en esta mesa. Bueno, a los dos Juanes, mil gracias por venir hasta aquí. Volveremos también sin duda a encontrarnos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros seguimos en Kilómetro Cero contándoles muchas más cosas que tienen que ver con la actualidad local. Aguas del Torcal, un servicio público del que estar orgullosos, patrocina este espacio. Bueno, de agua estamos bien servidos, ¿eh? Madre mía, de nuevo una semana en la que se espera toda con precipitaciones, hasta el fin de semana, incluso después de la que caía este lunes, y precisamente eso le viene muy bien a la ciudad, porque lo estamos viendo, todo se está limpiando, ya lo de la primavera será
otra cosa, pero lo que vemos ya en la ciudad, esos contenedores de los que le hemos estado hablando en este espacio. Los contenedores marrones se han incluido en nuestra rutina diaria de reciclaje, ya están por distintas zonas de Antequera y ahora hay que comenzar a utilizarlo, y de eso vamos a hablar en esta noche con el responsable de Aguas del Torcal, José Fernández. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, ya todos nos hemos fijado que están instalados en los distintos puntos de Antequera, señalizado lo que va a ese contenedor, y es el momento de comenzar a reciclar, José. Pues sí, ya está todo en marcha, a disposición de todos los antequeranos, y como bien dice, ese esfuerzo desde casa es primordial para que, bueno, dé buen resultado. Bueno, ha sido un proceso complicado. Hemos tenido que poner, en este caso, las herramientas, esos contenedores, cómo hay que recogerlas, incluso el personal. Esta semana se ha anunciado también esa ampliación de la plantilla de la que había hablado en estos meses. Todo se ha tenido que reorganizar para adaptarnos a esta nueva rutina. Totalmente, un estudio, bueno, pormenorizado, ¿no?, durante meses, de personal de Aguas del Torcal, también el área de ayuntamiento, de nuestro ayuntamiento, que han estado implicadas, lógicamente, de tesorería, intervención, para darle forma a esa ordenanza que también llevamos al anterior pleno. Y un esfuerzo por parte de la empresa municipal de agua, por parte del Ayuntamiento de Antequera, que hemos asumido toda la inversión, tanto de camiones nuevos, contenedores que, como bien pueden ver todos los antequeranos, son de un tamaño totalmente distinto al que se viene utilizando en la ciudad, y por supuesto pues también personal que nos permita bueno, pues hacer esta recogida y que Antequera siga siendo una ciudad modélica en este sentido. Bueno, estamos viendo los contenedores, en ellos están señalizados, quizás también lo que pueda surgir más dudas, pero sobre todo aquello que va a ese contenedor. Les recordamos que es algo que tenemos que tener en casa, que no hay que tirar todos los días, si no es necesario, de ahí que sea más pequeño y que también la recogida sea un poco más selectiva. No son contenedores como los otros que se llenan todos los días. Claro, es una fracción de residuos muy concreta, principalmente restos de comida, servilleta usada y pequeños restos de poda de las macetas que podemos tener en casa, pero principalmente esos restos de comida que bueno, desde cada casa es importante que venga esta diferencia ya hecha en bolsas biodegradables y que nos permitan, bueno, pues aportar nuestro granito de arena dentro de esta conservación del medio ambiente en la que estamos inmersos. Bueno, he ido yo estos sábados a la zona del mercado de abasto, de los supermercados. Hemos visto que habéis iniciado una campaña, porque quizás ya no es tanto lo que hay que echar, sino cómo echarlo. Esas bolsitas es importante que sean adecuadas para ese contenedor. Estáis haciendo una campaña de concienciación que va a pie de calle, pero que también está llegando a los coles. Sí, María, queremos darle todas las facilidades que estén a nuestro alcance a todos los antequeranos, porque consideramos que es otro esfuerzo más en el día a día de cada casa, y por tanto nuestra responsabilidad como ayuntamiento es, bueno, pues hacer una campaña de concienciación lo más amplia posible. Como bien dice, se está realizando en puntos físicos de las calles de nuestra ciudad, y también orientada a asociaciones de vecinos y a centros educativos. Entendemos que los más pequeños son el principal altavoz y los que más conciencia tienen de todos estos asuntos, y por tanto tiene que ser una parte fundamental de esta campaña, y como digo, con el objetivo claro de poner todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que los antequeranos puedan hacerlo de la mejor manera posible, incluso aportándoles esos cubitos que tienen muy buen encaje en casa. Totalmente, ¿eh? Bueno, yo veía el otro día incluso cola para poder coger. Es verdad que es un recipiente muy práctico, que quizás no encontramos en cualquier sitio, y que si ven esa campaña a pie de calle, pues allí pueden conseguirlo, además de todas las indicaciones. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar a los antequeranos cómo se están adaptando a esta nueva rutina y si realmente tienen esos hábitos ya cogidos. Vamos a escucharlo y luego los comentamos. Yo pienso que sí hay conciencia, porque es más, nosotros tenemos, cuando vamos a tirar basura, veo bastante gente de que lo que el vidrio va al contenedor verde, lo que el cartón, papel van al azul, y yo veo muchas, sobre todo los vecinos donde vivimos, que sí suelen reciclar también. Nosotros sí tenemos nuestros cubos y el marrón, el que nos falta ahora mismo, pero sí tenemos para el cartón, para el plástico, lo tenemos por color y los tenemos los niños enseñados para eso. Lo he visto esta mañana allí en la ciudad donde yo vivo, calle Ciudad de Cáceres, en los contenedores que hay, lo he visto marrones. Lo he estado leyendo y me parece estupendo. ¿Usted recicla en casa? Yo todo lo que pillo. Sí,
Tengo un de este grande con 3 o 4 departamentos, lo vamos reciclando. ¿Y la comida orgánica también la recicla? También porque me da cosas de echarla con... Hombre, no la voy a reliar con las demás cosas, cartón, vidrio y lo que es la comida. Lo que pasa es que es muy difícil reciclar porque llega lo de cartones y esas cosas y es que está siempre lleno. Entonces tenemos que ir al polígono muchas veces a dejarlo allí en los contenedores que son más grandes. No se recoge, mucha gente deja la bolsa en medio y es que ni siquiera puede abrir los portones de la basura, pero bueno, que la gente sea más limpia. Sobre todo eso, que claro, que se conciencie en que hay que reciclar, que vaya, no creo yo que haya mucha gente que recicle. Ahí tenemos que ser todos un poquito conscientes y un poquito educados en ese sentido, ¿no? Y meter las cosas bien y doblar las cajas y meterlas para que apilen bien. Bueno, ya lo ven, ¿eh? Lo tenemos claro, esto es cosa de todo, es decir, están los contenedores, pero las cosas hay que ponerlas bien. Es cierto que a veces los soterrados cuesta un poquito más, hay zonas en las que se acumulan más comercios, a veces todo esto se personaliza, ¿no? En cada zona de Antequera, pero entre todos podemos hacer que funcione. Me ha sorprendido, ¿eh? Porque todos estamos muy concienciados y además nos decía una de las mujeres, mis nietos me han obligado a ello, lo que tú decías, los niños a veces nos obligan a todo eso. Yo creo que sí, que Antequera es una ciudad y los vecinos de Antequera estamos comprometidos con el reciclaje y bueno, se demuestra día a día en nuestras calles como en algunas ocasiones vemos ciertos contenedores de plástico o de cartón que están a rebosar. Por un lado puede ser por el incremento de Claro. personas que reciclan y por otro pues también estamos trabajando con el consorcio, que todos los antequeranos lo sabrán. El Ayuntamiento de Antequera y Agua del Torcal no se encarga de la recogida de plástico ni de cartón, eso es el consorcio el que lo hace y estamos trabajando con ellos para que este servicio mejore y para que también estas recogidas se adapten a las necesidades que está marcando ya la ciudad. Claro. Totalmente, por eso les decía, ¿no? Que hay zonas en las que se acumulan más establecimientos, incluso zonas donde se recicla más, como decía él, ¿no? Yo veo a todos mis vecinos y eso al final se nota. Bueno, este tema llegó al último pleno en una ordenanza también que llegó por urgencia. Todo esto lleva aparejado una tasa, saben que es algo que no ha venido impuesto, que le ha venido impuesto a todos los ciudadanos, no solo a los antequeranos, y que se ha tenido que adaptar en una nueva tasa para esa recogida de residuos, unos 50 euros vamos a pagar, lo dijiste al principio y se ha mantenido en este caso de los hogares, va a ser una tasa anual. Sí, María, el alcalde ya lo ha reiterado en muchas ocasiones y bueno, el equipo de gobierno estamos totalmente en esa línea, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo como se ha procedido por parte del Gobierno de España en esta materia porque estamos a favor de reciclar y Antequera es una ciudad comprometida en el reciclaje, pero no estamos de acuerdo en que reciclar suponga un coste adicional a todos los antequeranos. Hemos cumplido con la ley, que es llevar la ordenanza a pleno, lo hemos hecho en este pleno de enero, pero este equipo de gobierno no ha votado a favor de esta ordenanza porque, como digo, tanto el alcalde como el equipo de gobierno estamos en contra de que los antequeranos tengan que pagar una nueva tasa por reciclar. Estamos a favor de reciclar, pero no a costa del bolsillo de todos los antequeranos. Bueno, esa tasa llegará el próximo año, ¿verdad? Sí, porque el año fiscal ya está en curso y como bien dijo el alcalde, íbamos a utilizar todas las herramientas que estuvieran a nuestro alcance para que los antequeranos no pagaran, si es posible, y si lo tienen que hacer, que sea lo más tarde posible. Y bueno, se cumple una vez más la palabra. Bueno, algo ya hemos pagado, porque todos esos trabajadores, toda esa maquinaria, todos esos contenedores han corrido a cargo de las cuentas municipales, que coste. Bueno, pero ya está en marcha, hay que comenzar a utilizarlo, eso sería la mejor cuestión, que todos nos empezáramos a acostumbrar a utilizar esos contenedores marrones, igual que el resto. Una plantilla que, como le decía al principio, crece para estas tareas y para otras, y hemos empezado el año ampliando la plantilla de Aguas del Torcal. Sí, María, creo que es un orgullo, ¿no? Como la empresa municipal de Aguas del Torcal ha crecido y sigue creciendo día a día, adaptándose a las necesidades de la ciudad. Y bueno, con la incorporación de estos 9 trabajadores, de los cuales 6 se dedican a operarios de limpieza principalmente y otros 3 irán enfocados al servicio de albañilería, fontanería, pues la empresa sigue dando pasos al frente, adaptándose a las nuevas necesidades
y también adaptándose, bueno, pues a esa renovación lógica y natural que es por jubilaciones o por algún problema de salud de algún miembro de la plantilla. 9 trabajadores que incorporamos que van a ser piezas fundamentales también en el crecimiento de la empresa y bueno, pues ya pensando también, ¿no?, en la renovación de esa parte de la plantilla que ya nos está marcando en este año 2026. Muy contentos por cómo se ha desarrollado el proceso. Unas 170 personas se presentaron y al final pues muy contentos con esa línea, ¿no?, que la empresa municipal tiene en consonancia con este equipo de gobierno y con este alcalde, que es quien se lo merece, entra a trabajar. Y todo el mundo tiene las mismas oportunidades para poder hacerlo. Bueno, ahí lo estamos viendo, a esos trabajadores nuevos que se han incorporado a Aguas del Torcal. Cuando una empresa crece, y aunque esta sea municipal, la estabilidad económica es fundamental para que eso ocurra. Eso quiere decir que las cuentas cuadran, que todo eso está ya bien y que entra dentro de un presupuesto y un crecimiento normal de la empresa. José, hablaba yo de agua. Hemos visto el manantial rebosante por el nacimiento de la villa, hemos visto incluso ya por el nacimiento caer entre sitios donde el agua antes no venía. Dicen que eso ocurre cuando ya la tenemos en abundancia. Sí. Yo creo que el verano lo tenemos más que asegurado, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos, por la ciudad tan bonita que tenemos y también por ese recurso natural que tanto nos aporta y tan agradecido es, ¿no? Ayer mismo estaba yo, subí a dar una vuelta, ¿no?, a ver cómo estaba y es una alegría ver cómo los antequeranos disfrutan de ver al nacimiento cómo echa agua y también, yo siempre lo digo, ese recurso tan importante y esa fuerza con la que sale el agua también marca el ritmo de la ciudad, ¿no? Así es, bueno, pues un ritmo que este 2026 viene marcado por ese comienzo ya de esa campaña de reciclaje que tenemos que ponernos también todos en marcha. Los operarios que trabajaban después de esa cabalgata, que yo los veía, veníamos del directo y digo, ya están ellos trabajando como siempre. Ahora no espera carnaval, no espera ya Semana Santa, lo vamos a tener todo seguido. Yo no sé qué más va a marcar este 2026 Aguas del Torcal, ¿algo más que tengáis en la cabeza? Bueno, pues yo creo que afrontar este nuevo reto, ¿no?, que es el 5.º contenedor, mejorar en la medida de lo posible, porque sabemos que hay aspectos que mejorar, incrementar cuando llegue el momento en las tareas de limpieza. Ya estamos programando esa licitación de nueva maquinaria para que cuando llueva tanto podamos estar preparados para tener nuestras calles a punto y, por supuesto, pues cubrir la plantilla con el personal que necesite. Como digo, la empresa es un termómetro y ese termómetro tiene que ir aparejado a la temperatura de la ciudad. Claro. Y, por tanto, ahí en ese reto vamos a estar y creo que hay personal muy implicado dentro de la empresa, junto con el alcalde y el equipo de gobierno, que vamos a remar en la misma dirección y con la misma fuerza para que la empresa, el ayuntamiento y la ciudad pues vayan a buen ritmo. Bueno, pues ya lo ven, ¿eh? Ellos esforzándose en que mantengamos una ciudad limpia, en que en todo vaya con el ritmo de crecimiento que además lleva la ciudad. Yo les recuerdo que es cosa de todo. Yo el otro día bajé varios muebles que habíamos quitado de casa, llamé, me dijeron a las 9 de la noche ponlo en la puerta y a las pocas horas después lo estaban recogiendo en la puerta de mi casa. Pocas ciudades pueden decir algo como eso, así que ya saben, ¿eh? Una llamada ya no lo tienes que dejar en ningún sitio, en la puerta de casa te lo recogemos y estaban los operarios. Así que recuerden que con solo una llamada, lo que necesiten preguntan, punto limpio, que tenemos los servicios, lo que hay que hacer es utilizarlos bien. Bueno, pues José, encantada de verte en este nuevo año, volveremos a encontrarnos en esta mesa y a contar todas las novedades que tienen que ver con nuestra ciudad. Mil gracias. Muy bien, María, muchas gracias a vosotros siempre. Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos aquí en Kilómetro Cero contándoles más cosas de esta actualidad que ya ven, no para, aquí en Antequera. La experiencia adquirida a lo largo de una vida laboral se puede acreditar ahora con estándares de competencias profesionales. Existe un catálogo nacional donde están ordenados esos conocimientos y procedimientos que pueden ser reconocidos oficialmente. Un conjunto de estándares de competencias permite solicitar un certificado profesional y para su justificación hay que presentar los contratos de trabajo o el certificado de la empresa y los de la Seguridad Social, ya sea como autónomo o trabajador por cuenta ajena. En Andalucía
Andalucía. Este proceso de acreditación de competencias profesionales se denomina Andalucía Acredita y permite también acreditar cursos y formación no reglada, aunque si no se cuenta con experiencias es necesario pasar por un proceso de evaluación con pruebas objetivas, prácticas, entrevistas profesionales en función de las competencias que se quiera reconocer. Quienes deseen acreditar su experiencia y competencias en las familias profesionales de servicios socioculturales y a la comunidad y administración y gestión pueden contactar con el IES Pintor José María Fernández de Antequera a través de su web iespintorjosemariafernández.es. Para más información pueden consultar el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, acción financiada por los fondos de la Unión Europea Next Generation, el Plan de Recuperación del Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Gracias, Carla. Bueno, y ahora les contamos también una iniciativa bonita, curiosa e ilusionante que ha unido a los jóvenes del Instituto La Salle Birlecha con algunos de los mayores usuarios de la residencia de mayores de la ciudad. Ellos hicieron entrevistas, se unieron, se sentaron, hablaron de cómo se desarrollaba antes la vida, cómo lo hacen ahora nuestros mayores, y de todo eso ha salido un libro que, por cierto, Slibric ha editado, la editorial antequerana, y ahora los más jóvenes han regalado a esos mayores con los que tuvieron esa entrevista. Nosotros hemos estado en uno de esos puntos de entrega en la residencia Conde de Pinofiel y nos ha contado cómo ha sido esta experiencia. Una iniciativa sin ánimo de lucro, es decir, nosotros hemos hecho los libros porque nos han hecho muchísima ilusión, sobre todo para devolver a nuestros mayores la voz que nunca debe perderse, y pues se lo hemos regalado pero sin nada a cambio. Y además pues de esta iniciativa ha surgido también un grupo pues de ayudantes que venimos muchísimo a la residencia por muchísimos días. Hoy, por ejemplo, los miércoles pues vamos a venir a echar una mano y a ayudar en todas las actividades. Hacemos muchas actividades con ellos, ya que, como hemos contado mi compañera, ha salido un grupo de voluntarios y hacemos todos los días muchas actividades. Por ejemplo, en Navidades decoramos la clase y la residencia también. Ahora en Carnavales venimos también a hacer unas cuantas actividades y creemos que es algo muy importante porque no siempre se les toma a los mayores la importancia que se les debe, y creemos que son pilares importantes de muchas de las vidas de las sociedades actuales. Es decir, pues intentamos devolverle a las mayores pues esa voz que nunca debe perderse, y sobre todo hacerle más feliz el ratito en el que estamos aquí y disfrutar muchísimo de su compañía y sobre todo de su historia, y de aprender muchísimo más, sobre todo como personas, y de sus experiencias personales. Sí, para nosotros pues nos enriquece muchísimo. Ellos, sobre todo, la actividad está hecha para que ellos sientan acompañados y podamos ayudarle un poco a lo que podamos, pero nosotros creemos, o por lo menos yo creo, que nosotros también se nos está plantando una especie de semillita dentro, que gracias a su experiencia y a lo que nos pueden contar de ellos, pues podemos llegar a ser bastante buenas personas, e incluso, estoy diciendo mucho, pero acercarnos un poquito a ellos. Sí, es que le hace muchísima ilusión, y a nosotros pues además que nos encanta venir, y eso pues aprender muchísimo, y también invitamos a toda la gente pues que nos esté viendo, pues que también tomen esa iniciativa pues de venir a visitar a los mayores, porque además de que vaya a echar un ratito súper bueno, a ellos también se lo van a pasar increíble y pues no lo van a olvidar nunca. Aunque ellos
vosotros siempre podéis venir cuando queráis, ellos siempre están aquí y siempre os están esperando con los brazos abiertos, aunque creáis que no, y siempre es un buen ratito para cuando estéis sin nada que hacer o cuando no tengáis nada que hacer, venid, pasar un ratito y aquí estará con las puertas abiertas seguro para que todos vosotros vengáis y recibáis a vuestros ancianos y lo paséis bien. Pues esta actividad, pues al final con lo que aprendemos es pues, que hay personas a las que hay que darle muchísima más visibilidad, que en este caso son los ancianos, que también tienen muchísimas cosas increíbles por enseñarte, y pues eso lo que hacemos es pues darle esa voz que nunca debe perderse, y pues además de echar un rato bueno, pues ellos también disfrutan muchísimo y aprendemos como más de a ser mejores personas y a tenerlo en cuenta también. A ver, sí, es que hay no solo aprender leer un libro de matemáticas o aprender una lección de historia, sino aprender de la vida, creo personalmente que es mucho más importante o incluso tan importante como saberte la lección. Yo creo que es algo que nos prepara mucho para el futuro y nos enseña a ser un poco más maduros y más conscientes de las realidades actuales. Exacto, estas actividades pues lo que nos llevan, tenemos la suerte de realizarlas, sobre todo en el club de lectura, porque además de que en el colegio nos enseñen sobre todo, o sea, las materias, los libros, que aprendamos muchísimas cosas, pues también con estas actividades lo que aprendemos es a ser mejores personas y a ser más humanos al final. Pues un día vinimos todos aquí a la residencia, un día de la jornada escolar, y pues cada uno nos fuimos con un anciano asignado y pues estuvimos haciéndole muchísimas preguntas, ellos nos estaban hablando y pues las preguntas pues surgían solas, porque es que al final ellos se contaban y es que era tan interesante que te interesabas tanto pues que les seguías preguntando, porque es que la verdad es que ha hecho todo muy bien y pues claro, nosotros lo íbamos apuntando y pues otro día en la clase, la semana siguiente de haber venido a la residencia, pues ya pues con toda la información sobre el anciano, pues estuvimos empezando a escribir ya el libro y pues pusimos ya las fotos y pues ya todo lo enmarcamos y eso. Con la maravillosa ayuda de nuestra profesora de lengua, Raquel, que aparte nos ayuda muchísimo y nos ha guiado mucho por este gran camino, que yo creo que también creo que los de cuarto también lo han hecho, así que es algo que se está llevando ya a todos los cursos y es una forma bastante buena y bastante bonita de conectar con estas personas y hacer actividades tan buenas como un libro de esas vidas de esas personas. Sí. Y les decía al principio del programa que ya estamos preparados para el carnaval. La primera de las actividades, de hecho, ya se está desarrollando en una exposición en la Casa de la Juventud, donde se han recopilado algunos de esos trabajos que han hecho los alumnos del Instituto Pedro Espinosa para ilustrar el carnaval de este 2026. Obras que unen el arte con los monumentos, con el patrimonio de la ciudad y con esta fiesta. Vean. 20 obras las que hay junto con 21 con el cartel, que vamos a poder disfrutar aquí en la Casa de la Juventud desde hoy viernes hasta el viernes 13 de febrero, de horario de 9 a 2 y de 4 a 8 y media. Y bueno, pues invitar a todas las personas que se pasen para que puedan ver de primera mano todos los artistas que tenemos, todos los artistas en potencia que tenemos aquí en Antequera y que lo han demostrado, bueno, pues con esta maravillosa exposición. Y bueno, podemos ver un repertorio de trabajos que han realizado en los que hemos intentado conectar ideas que tienen que ver con el carnaval y Antequera, para que salgan imágenes visualmente atractivas. Y bueno, nos han salido un repertorio de imágenes con una calidad que ha llamado la atención a los que han podido verlo del ayuntamiento cuando tuvimos que decidir qué cartel iba a ser el oficial para Antequera. Bueno, pues fue una elección realmente difícil. Los alumnos nos lo han puesto difícil y bueno, esperemos que iniciativas como esta pues sigan dando la oportunidad de que artistas emergentes como los que tenemos en Bachiller de Arte pues puedan seguir demostrando las cosas que nos pueden hacer.
Bueno, y les vamos a contar no solo ahora de las actividades que ya se inician o las presentaciones que tienen que ver con nuestro carnaval, sino con más actividades que se van a ir haciendo en Antequera. La primera de ellas que les cuento es que la Cátedra de Mayores ha comenzado el plazo de prescripción, que es solo durante este martes 3, que ya está terminando, y el miércoles 4. Mañana, a partir de las 9:30 hasta las 1:30, en la sede de Loaza, en calle Carrera, pueden ir a apuntarse a la Cátedra de Mayores, que comenzará en febrero hasta mayo de este 2026. Más cosas que le contamos, bueno, pues que la agrupación fotográfica antequerana vuelve este viernes a ese centro de la calle de cultura de la Casa de la Cultura de calle Carretero, y que lo van a inaugurar con esta exposición de José Arias Cueva. También van a unir alguna que otra disciplina artística en una inauguración que tendrá lugar este viernes y que de nuevo hace que vuelva a ese espacio que ya saben ha sido rehabilitado. Y les contamos también que la primera de las actividades que tienen que ver también con las presentaciones de nuestras chirigotas será el sábado 7 a las 7 de la tarde en la Sala Esma. La chirigota Los Pocos presenta su tipo para el Carnaval 2026. Los que te tocan el conejo lo han titulado, y las entradas ya están a la venta, son además a beneficio de Casiac. Y también contarles que con motivo de este carnaval, ese 7 de febrero, el sábado, desde las 10:30 hasta las 1:30, tendrá lugar este taller de carnaval, pelucas de goma eva, en el Centro Cultural Santa Clara. Y ahí tienen otra de las presentaciones que nos llevan hasta el miércoles 11 de febrero a las 9 de la noche. La otra chirigota, Los Gravafantasmas, que se va a presentar en este caso también en la Sala Esma. Las entradas también están a la venta. Todo lo recaudado en esas entradas de nuestras chirigotas, de nuestras agrupaciones, tendrán un fin social, así que no duden en comprarlas y participar de esas tardes ya de carnaval en la Sala Esma. Recuerden también que el pregón de carnaval será este viernes y que, bueno, ya comenzará de manos de ese grupo de la asociación El Caldeo. Serán los encargados de pregonar el carnaval, que será a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros, en el patio de caballos de la Plaza de Toros. Allí se va a desarrollar el pregón de carnaval de Antequera. Nosotros la semana que viene hablaremos de esta fiesta, les daremos todos los detalles de cómo se va a desarrollar en Antequera en el fin de semana del 14 y 15 de febrero. Yo les recuerdo que mañana mucha precaución, evitar desplazamientos, los peques no van a tener cole y todos muy pendientes de lo que ocurra en el paso de esa borrasca por Antequera y nuestra comarca. Nosotros volveremos a encontrarnos el próximo martes aquí en Kilómetro Cero. Gracias por estar ahí.